Bienvenidos. Este vídeo apoya un avance hacia un futuro mejor, un futuro donde la energía de fuentes renovables es una prioridad, un futuro donde cuidamos nuestro planeta. En este futuro, el uso de microrredes en muchos lugares del mundo será algo de lo más normal. Quizá te estés preguntando, ¿pero acaso es necesaria esta herramienta de divulgación o para qué sirve? Bueno, entiendo que si estás visualizando este vídeo es porque muestras algún interés por las microrredes o las energías renovables, por mantener un mundo más limpio o por intereses económicos quizá, u otros intereses. Este es un pequeño índice sobre lo que se analizará a lo largo de este vídeo. Primero veremos en general las características de las microrredes. Primero veremos cuáles son sus ventajas, luego qué componentes normalmente forman las microrredes y luego analizaremos un poco cuál es la metodología de diseño de una microred. Y en segundo lugar, analizaremos el diseño de una microred ejemplificativa. Primero realizaremos la etapa de recopilación de datos, luego analizaremos la etapa de análisis de componentes del sistema y por último simularemos el sistema mediante una herramienta de software. En la actualidad, las microredes aún no han alcanzado todo su potencial, pues hoy día vivimos en una sociedad donde la generación es generalmente centralizada, es decir, se genera energía eléctrica en grandes centrales pero alejadas de los puntos de consumo, ya sean viviendas, escuelas o fábricas. Esta energía eléctrica se lleva desde los puntos de generación por medio de lo que llamamos la red eléctrica nacional. Todas esas torres cableadas que se ven por la carretera al ir de viaje, esas son parte de esta red eléctrica. Claro, esto conlleva pérdidas en el transporte, que además es unidireccional y también provoca una alta contaminación en la generación de la energía. Esto no ocurre en el caso de la generación distribuida o de las microredes. Otro gran problema de la generación centralizada es que la demanda es muy variable a lo largo de cada día y por supuesto también a lo largo del año, y esto crea dificultad en adecuar la generación a la curva de demanda. Es decir, es más fácil adaptar muchas pequeñas centrales generadoras a la curva de demanda de pequeños grupos consumidores que adaptar grandes centrales generadoras a un gran grupo consumidor. Por esto mismo, las microredes son ideales para cubrir las necesidades de los consumidores. Además, al ser una estructura rígida, hace que sea vulnerable a catástrofes naturales o a ataques terroristas. Las microredes no sufren en la misma medida este problema, pues que haya un corte en algunas pocas microredes no priva de electricidad a una gran masa de personas. Por otro lado, tiene propuestas y soluciones más sencillas ante este tipo de situaciones. Finalmente, una de las razones más sólidas para la divulgación de microredes es la implementación de energías renovables como principal fuente energética. Las energías renovables son el futuro, pues de otra forma acabaríamos destruyendo nuestro planeta. Elon Musk, fundador y CEO de grandes empresas que hacen uso de energías renovables, tales como Tesla o SolarCity, mencionó que la demanda de energía crecería con el tiempo y que no podremos satisfacerla con el uso de energías no renovables, que además dañan el planeta, sino que habría que instalar plantas de energías renovables por todas partes. Las microredes forman parte de todo este desarrollo tecnológico que se está produciendo, pues son la forma de generación distribuida que se adoptará en un futuro y que ya se implementa en muchos lugares. Por esto mismo, es beneficioso tener un estudio previo de estas para su uso en el futuro. Las microredes, además, cuentan con un sistema de control de la red y de gestión de la energía para satisfacer la demanda. Además, las microredes disponen de sistemas de almacenamiento de energía, por tanto, son la solución más fiable tanto técnica como económicamente de hacer un buen uso de la energía en un futuro próximo.
Una microred está compuesta por varias partes que trabajan en conjunto para generar, distribuir y controlar la energía eléctrica localmente. Estas partes principales incluyen, primero, fuentes de energía. Las microredes suelen contar con múltiples fuentes de energía para diversificar el suministro y aumentar la confiabilidad. Estas fuentes pueden incluir paneles solares fotovoltaicos, aerogeneradores, generadores diésel, baterías de almacenamiento de energía, centrales hidráulicas y sistemas de cogeneración. En segundo lugar están los componentes de carga o demanda. Esto representa los dispositivos y consumidores de energía dentro de la microred. Puede incluir edificios residenciales, comerciales e industriales, así como vehículos eléctricos y otros equipos eléctricos. Otro componente fundamental es el sistema de distribución. Es la infraestructura que se encarga de distribuir la energía generada por las fuentes hacia la carga. Esto puede incluir las líneas de distribución, los transformadores y los equipos de control de la red. En nuestra microred también tiene que haber un sistema de control y gestión de la energía. Este se encarga de supervisar y coordinar las diferentes fuentes de energía, la demanda y el almacenamiento. Este sistema garantiza una operación eficiente y segura de la microred, optimizando la generación y el consumo de energía. El siguiente componente serían los sistemas de almacenamiento de energía, que ayudan a equilibrar la oferta y la demanda, almacenando el exceso de energía cuando está disponible y suministrándola cuando no es necesario. Por lo general, casi siempre como medio de almacenamiento se utilizarán baterías. Por último, en caso de que la microred esté interconectada con la red eléctrica, es decir, que no sea aislada, se tienen dos componentes más: la interfaz de conexión a la red principal y el sistema de conmutación y protección. La interfaz de conexión permite que pueda intercambiar la microred energía con la red eléctrica en caso de necesidad. Esta conexión puede ser bidireccional, lo que permite importar y exportar energía entre la microred y la red principal. Y el sistema de conmutación y protección se utiliza para controlar la conexión y desconexión de la microred de la red eléctrica. También proporciona protección contra sobrecargas, cortocircuitos y otros eventos de falla. Todas estas partes trabajan juntas para crear una microred que puede funcionar de manera independiente o en conjunto con la red eléctrica principal, brindando beneficios como mayor confiabilidad, resiliencia, eficiencia y la integración de fuentes de energía renovable. Para el diseño de una microred se debe seguir una metodología, es decir, ciertos pasos, como los que se ven en la imagen. Estos son los pasos que se deben seguir, divididos en subpartes. Dentro de la recopilación de datos, primero se determinan los recursos renovables y no renovables, o si la microred va a estar conectada a la red eléctrica, además de medir y obtener la curva de demanda. En el análisis de componentes, pues se realiza un análisis de mercado de los componentes de generación, de almacenamiento y de carga. Y luego, dentro de la simulación y análisis, se analizan los resultados de la simulación, la optimización económica, el análisis energético o el análisis económico. A continuación, se mostrará un ejemplo del dimensionamiento y diseño de una microred, pues no es nuestra intención en este proyecto el de enseñar un trabajo en campo o el montaje e instalación de una microred, como se vio en los pasos finales de la imagen anterior. Por tanto, seguiremos estos tres pasos. 1. Recopilación de datos. 2. Análisis de componentes del sistema. Y 3. Simulación y análisis del sistema. Ahora se diseñará una microred a modo de ejemplo, de forma que se pueda observar el proceso de diseño de esta. Además, se analizarán sus distintos componentes, sus posibles configuraciones y los resultados oportunos de la simulación y optimización de esta microred. La primera etapa
consiste en la recopilación de datos. Durante esta etapa realizaremos lo siguiente. Primero, analizaremos el lugar de emplazamiento de la microred que nos han asignado. Segundo, revisaremos si el proyecto requiere algún punto de interconexión con la red eléctrica o, por el contrario, será una microred aislada. Tercero, analizaremos la curva de demanda del consumidor o los consumidores. Y cuarto y último, pero no menos importante, determinaremos con qué recursos renovables y no renovables contamos. Muy bien, entonces supongamos que alguien nos pide que realicemos el proyecto de una microred que alimente de forma ininterrumpida a cierto pueblo, aunque también podría ser una ciudad, una urbanización, un edificio, etc. El pueblo se ha elegido a modo de ejemplo. Es un pueblo situado en la provincia de Valladolid, en España. Este pueblo tiene una población de 3.646 habitantes, según una medición que se hizo en 2020. Por tanto, se fabricará una pequeña microred que abastezca las necesidades energéticas de este pueblo. Las microredes, por lo general, son ideales para pequeñas áreas de consumo, como barrios cerrados, pueblos, comunidades, pequeñas islas. Por ello mismo, este pueblo es considerado una muy buena zona para emplazar una microred. A su vez, en España la red eléctrica llega prácticamente a todos los lugares, y aquí también, por supuesto. Por ello mismo, la red trabajará de forma interconectada con la red eléctrica española. Muy bien, analicemos un poco la zona. Este es el pueblo de Olmedo, ubicado en la provincia de Valladolid, como ya dijimos. Como se puede apreciar, no es que sea un pequeño pueblo, sino que más bien tiene un tamaño mediano. Como ya se mencionó, 3.646 personas habitaban este pueblo durante el 2020. Al ser un pueblo de un tamaño considerable, el análisis de la demanda será más complicado, pero ese es un punto que ya analizaremos. Por otro lado, también podemos observar que hay un amplio espacio para el emplazamiento de la pequeña central en los alrededores del pueblo. Por lo tanto, la idea principal será que el pueblo funcione de forma autosuficiente con la microred mediante la utilización de energías renovables y el vertido de los excesos de energía a la microred, y entonces recibir la correspondiente retribución económica. Pero también utilizaremos la red eléctrica cuando esta energía obtenida por fuentes renovables no sea suficiente. Para diseñar cualquier sistema de generación de energía como el que implementan las microredes, se necesita de un recurso fundamental, la curva de demanda o curva de carga. Se puede llamar de ambas formas. Aún así, cabe destacar que no es un recurso fácil de conseguir. De hecho, su obtención es una tarea compleja y costosa. Pero, ¿qué es una curva de demanda? Básicamente es la representación gráfica de la energía que un consumidor consume con sus equipos eléctricos en un determinado intervalo de tiempo. En estos gráficos se pueden visualizar los picos de demanda, es decir, espacios de tiempo donde se demanda mayor energía. Si queremos saber cuánta energía generar con la microred y su horario de operación, necesitamos obtener este gráfico de alguna forma. Entonces, ¿cómo se obtiene? El Servicio Nacional de la Red Eléctrica Española ofrece la demanda eléctrica en tiempo real de ciertos lugares, como la península ibérica, las Islas Baleares, Tenerife u otras islas incluso. Como vemos, se nos ofrecen diversos datos y gráficos. Nosotros simplemente nos fijaremos en el gráfico de la curva de carga. Nos ofrecen tres curvas. La amarilla muestra la demanda en tiempo real que se va desarrollando a lo largo del día. La verde muestra la demanda estimada, que suele diferir muy poco de la demanda real. La roja muestra la demanda programada, que es la cantidad de energía que se genera para satisfacer la demanda real. Nos hemos fijado principalmente en la demanda estimada, pues es una curva ya completa y que apenas difiere de la demanda real. Para obtener los datos de demanda o de consumo de nuestro consumidor, la población de Olmedo, hay diversas opciones. Pero quizá la opción más fácil es que nos den los datos directamente de una base de datos o
o pedírselos a la red eléctrica española para realizar este proyecto en concreto. Pero si no es el caso, se debería realizar una estimación teórica del consumo. Quizá una opción para esta estimación sería hacer un inventario de equipos, partir de un inventario de equipos como el que se ve en las tablas, y mediante sus potencias nominales y sus perfiles de uso, realizaríamos la estimación de la demanda de energía. Mira, por poner un ejemplo, en el caso de una vivienda de clase media, digamos que podríamos tener una tabla del estilo que vemos en la imagen, indicando las potencias nominales. Se debe tener en cuenta que equipos de calefacción o aire acondicionado, lo que se llaman cargas térmicas, conllevan buena parte del consumo. Luego existe otra opción, que sería más costosa, pues conllevaría desplazarnos al lugar y entrevistar a los consumidores para obtener los datos. Podríamos preguntarles quizás sobre los periodos de mayor consumo, revisar personalmente los equipos eléctricos en cada edificación, sus potencias nominales, etc. Pero es muy costosa y conlleva mucho tiempo. La curva de demanda en Olmedo tendría la siguiente forma. Se puede ver que la demanda eléctrica oscila entre los 2 y los 3 megavatios aproximadamente, con horas punta pues a partir de las 18 horas hasta las 21 horas, aunque vemos que ya a partir de las 9 de la mañana que empieza el horario laboral ya empieza a haber una demanda eléctrica mayor, pero cabe destacar que, por ejemplo, la demanda eléctrica es mucho menor en horas nocturnas, y eso tiene mucho sentido. A continuación, vamos a proceder a analizar los recursos de los que disponemos, siguiendo con el apartado de recopilación de datos. En nuestro proyecto de microred incluiremos dos recursos renovables muy utilizados en España y que proporcionan gran cantidad de energía por hora. Estos son los recursos fotovoltaico y eólico. Aparte, también haremos hincapié en un recurso no renovable para el almacenamiento de energía. Es el más básico. Se trata de unas baterías de ion de litio. El recurso fotovoltaico es la radiación solar o irradiancia. Para efectuar el diseño de una instalación de paneles fotovoltaicos es necesario conocer la radiación solar de la zona. Por tanto, es bueno disponer de tablas de radiación solar actualizadas del lugar donde se quiere realizar el emplazamiento. Además, la radiación solar se divide en tres componentes: radiación reflejada, radiación directa, la radiación difusa. Es la suma de esas tres componentes. Esto lo veremos un poco más en detalle más adelante durante la simulación. Nosotros hemos obtenido los datos de la radiación global, de la radiación total. Por tanto, esto no nos influye ahora mismo. Para obtener estos datos acerca de la irradiancia incidente sobre el lugar poblado, se han investigado diversas fuentes. En la página web Make Your Own Energy podemos encontrar una tabla con la radiación solar en megajulios por metro cuadrado en la provincia de Valladolid, como la que vemos. De aquí obtenemos un total anual de 1.396 kWh por metro cuadrado, de lo cual si dividimos entre 365 días obtenemos un total de 3,82 kWh por metro cuadrado diarios. También se pueden investigar mapas solares, como los ofrecidos por el Código Técnico de Edificación o CTE. En este mapa solar vemos que nuestra población consumidora se encuentra en la zona climática 3, con unos niveles medios globales de radiación entre 4,2 y 4,6 kWh por metro cuadrado, lo que se acerca al valor obtenido mediante la tabla anterior. La Asociación de la Industria Fotovoltaica, o ASIF, según sus siglas, también ofrece mapas solares como el siguiente. En cada provincia se pueden ver dos cifras. La superior son los kilovatios hora por metro cuadrado y año. La inferior es el número de horas de sol efectivo. Nos interesa simplemente la cifra superior, mostrando un total de 1.490 kilovatios hora por metro cuadrado al año en Valladolid, equivalente a 4,1 kilovatios hora por metro cuadrado diarios. Es un valor parecido a los obtenidos anteriormente
Y está muy bien saber estos valores para considerar si se trata de una buena o una mala zona para instalar paneles fotovoltaicos. Hemos podido ver valores de incluso más de 4 kilovatios hora, lo cual es un buen indicativo. Para el recurso eólico se estudia el viento. Hay diversas herramientas que permiten obtener las velocidades y cantidades de viento que hay en cierta zona. La primera que utilizaremos es el histograma de velocidades. Este nos indica qué probabilidad hay de tener cada distinta velocidad de viento en la zona, medido en cantidad de horas al año o en un porcentaje de frecuencia anual. La Estación Meteorológica de Valladolid nos ofrece el siguiente gráfico. En este gráfico, la línea roja muestra las velocidades máximas de viento diarias, mientras que la azul las velocidades medias de cada día. Lo que es realmente interesante es la tabla de la zona inferior, donde vemos que la velocidad media del gráfico es de 6,9 metros por segundo en 2020, lo cual es más que aceptable. Por otro lado, se ha recogido otro gráfico de la base de datos de MeteoBlue. Aquí se recogen datos históricos meteorológicos desde 1985, provenientes del modelo meteorológico NEMS, con una resolución de aproximadamente 30 kilómetros. En el gráfico se muestran los días de cada mes, cuántos días de cada mes, digamos, en los que los vientos alcanzan cada velocidad indicada en la zona inferior, por colores. A partir de este gráfico se puede realizar una tabla en Excel como la que se ve en la zona inferior. Y con todos estos datos obtenidos, se han dibujado los distintos histogramas de velocidades de viento para distintas unidades. La velocidad del viento se puede expresar en metros por segundo o en kilómetros por hora, y la frecuencia se puede expresar en porcentaje anual o en número de horas al año. El uso de estos histogramas es muy útil, pues nos permite saber si el uso de aerogeneradores en la zona es beneficioso o no. Encontramos que prevalecen vientos con velocidades entre 3,3 y 7,8 metros por segundo, siendo estos valores muy adecuados para la generación eólica. Otra herramienta muy útil es la rosa de los vientos. Esta indica el número de horas al año que el viento sopla en la dirección indicada. Esta herramienta es muy práctica, como hemos mencionado, pues nos permite saber por dónde llegan los vientos más fuertes. Aún así, es sabido que los aerogeneradores funcionan de tal manera que un eje lento en el interior de la góndola permite girar el aerogenerador para aprovechar el viento de la mejor manera. En Valladolid, el gráfico sería este, que vemos en pantalla. Predominan vientos del norte-noreste, noreste e incluso suroeste, con velocidades de entre 5 y 28 km por hora, pero llegando incluso a alcanzar más de 61 km por hora. Otra herramienta muy útil son los mapas eólicos. El Centro Nacional de Energías Renovables, o CENER, ofrece un mapa eólico ibérico. Este mapa permite consultar datos de viento en cualquier zona de la península ibérica. Mira, si nos ubicamos en nuestra población, obtenemos los siguientes datos y gráficos. Además, podemos ver en esta imagen, por ejemplo, la rosa de los vientos en la parte derecha, o también podemos ver el histograma de velocidades que nos ofrece el CENER, si nos movemos ahí abajo en la parte inferior derecha entre las cuatro pestañas. Si nos acercamos un poco más a la zona de nuestra población consumidora, podemos ver que muestra un color con un tono azul clarito, con ciertos toques amarillentos. Esto, como vemos en la leyenda, nos indica que hay unos vientos de 5 o 6 metros por segundo habitualmente. Son datos muy parecidos a los que hemos sacado anteriormente para la provincia de Valladolid, pero que nos permiten concluir que es una zona adecuada para la generación eólica. Por último, hablaremos de nuestro recurso de almacenamiento, las baterías de ion de litio. Es el concepto más simple de almacenamiento de energía eléctrica mediante un proceso químico. El funcionamiento es simple.
El electrodo positivo o ánodo está fabricado de óxido de litio-cobalto. El electrodo negativo o cátodo es de carbono. Cuando se carga la batería de energía eléctrica, los iones de litio se mueven del ánodo al cátodo a través del electrolito, uniéndose al carbono. Durante la descarga se produce el proceso opuesto, es decir, los iones de litio se separan del carbono para unirse de nuevo al ánodo. Este movimiento de iones de litio es el que genera la energía en las baterías. De ahí viene su nombre de baterías de ion de litio. Se debe tener cuidado con las condiciones de temperatura de las baterías por seguridad, pues la energía que producen también genera calor, como cualquier otro componente en movimiento. En caso de un exceso de temperatura, la batería hasta puede explotar. Y si la presión aumenta, la carcasa cede e incendia el electrolito. Por esto mismo, siempre se debe mantener las baterías en un lugar fresco y seco. Podemos ver el rendimiento de este tipo de baterías en función del número de ciclos en el siguiente gráfico. Si somos optimistas, las cargas de una batería de litio rinden un 80% de lo que realmente dice el fabricante, y los fabricantes suelen indicar el máximo teórico. Además, las baterías se degradan con el paso del tiempo y la capacidad de carga disminuye de forma progresiva. En el gráfico podemos ver la degradación de distintos tipos de baterías de ion de litio en función del número de ciclos que haya dado. Vemos que, por ejemplo, la de color gris baja desde un 90% de capacidad al principio de su uso hasta casi un 70% a los 250 ciclos, y muchas muestran comportamientos similares. Aún así, este tipo de baterías son las más comunes en la actualidad, por su elevada densidad de energía, su poco peso, su descarga lineal, la baja tasa de autodescarga o porque carecen de efecto memoria. Por último, hablaremos de un recurso no renovable de generación de energía muy utilizado en el entorno de microredes, pero que nosotros no utilizaremos en nuestro proyecto. Este recurso se suele utilizar para satisfacer la demanda eléctrica en casos especiales o extremos, como cuando las energías renovables no sean suficientes o si la red eléctrica no está operativa en caso de ser una microred interconectada. Se suele utilizar mucho este recurso en industrias, hospitales, comisarías, centros comerciales u otros centros públicos, donde es importante obtener energía constantemente, sin imprevistos. Además, nosotros, al tener que satisfacer una demanda tan grande como la de un pueblo de casi 5.000 habitantes, necesitaríamos un grupo electrógeno de gama industrial y una muy elevada potencia. Por otro lado, su transporte a la zona sería otro problema, por su gran tamaño y su peso. Debido a estas razones, lo lógico es no incluir un grupo electrógeno en nuestro proyecto, pues tampoco es totalmente imprescindible. Algunas marcas comercializadoras de grupos electrógenos son las que se ven en la imagen. Ahí están sus logos. Están Motors Baduin, Kofo, Cummins, Mitsubishi Electric, MTU o Hyundai. Con esto habríamos terminado la primera etapa de diseño, el primer gran paso, la recopilación de datos. Ahora empezamos una nueva etapa, quizá la menos complicada o menos costosa, el análisis de componentes del sistema. Primero analizaremos las cargas que debemos abastecer. Luego analizaremos los sistemas de generación que hemos decidido implantar en nuestra microred. Y por último, el sistema de almacenamiento elegido para situaciones donde carezcamos de energía. Una vez se han analizado los recursos renovables y no renovables disponibles, debemos modelar nuestro sistema, nuestra microred, en función a todos ellos. Primero, debemos identificar las cargas que pudieran existir. Estas son la eléctrica, la térmica y la de hidrógeno si queremos usarlo como medio de almacenamiento. Más adelante veremos que descartamos estas dos últimas, y dentro de la carga eléctrica hay un tipo de cargas que se llaman diferibles. Las cargas eléctricas son aquellos aparatos que necesiten hacer uso de la energía eléctrica para ponerse en funcionamiento. Algunos ejemplos podrían ser lámparas de luz, televisión, altavoces, un cargador de un teléfono móvil.
Luego las cargas diferibles se consideran aquellas cargas eléctricas que aparte de cumplir esa condición, su hora de inicio no es relevante. Es decir, solo requiere una cierta cantidad de energía durante un periodo de tiempo determinado. Algunos ejemplos podrían ser pues la lavadora, lavavajillas, secadoras, calentadoras de agua. Las cargas térmicas son aquellas que necesitan un intercambio de calor o una cantidad de energía para mantener ciertas condiciones de humedad y de temperatura. Nosotros no haremos uso de generadores térmicos, por lo que no incluiremos esta carga en nuestro proyecto. Las cargas de hidrógeno son por si queremos usar el hidrógeno como medio de almacenamiento de energía. Sigue un ciclo como el que se ve en la imagen, así que si quieres enterarte un poco más de él, puedes pausar el vídeo y ver detenidamente la imagen o buscar más información. A continuación, analizaremos los componentes de generación de energía. Como ya sabéis, hemos elegido como recursos renovables el recurso solar y el eólico, y como no renovables las baterías de ion de litio, por lo que debemos elegir componentes específicos de generación para cada uno. Primero, realizaremos un breve análisis de mercado. Hablemos de los paneles fotovoltaicos, en primer lugar. La industria fotovoltaica ha experimentado un crecimiento excepcional en los últimos 10-15 años, por lo que varias empresas se han metido en el comercio de estos. El precio del kilovatio por hora fotovoltaico, es decir, el dinero que cuesta generar un kilovatio hora de energía fotovoltaica, es de aproximadamente 8 a 14 céntimos de euro, un valor similar al producido con fuentes no renovables como el gas o el carbón. Esto lo hace una fuente no solo sostenible, sino también muy rentable. Algunas empresas especializadas en el sector pudieran ser Jinko Solar, Trina Solar, Canadian Solar, First Solar o Atersa en España. Analicemos algunas de ellas. Jinko Solar es una de las grandes. Es una compañía china innovadora y cuyos paneles muestran buenas características técnicas. Además, es miembro de la Silicon Modules Pro League, o SMSL, un grupo de 6 grandes proveedores de módulos de silicio en la industria fotovoltaica. Jinko asegura vender los mejores módulos solares para cualquier hogar. Sus paneles muestran una alta sensibilidad, una alta resistencia y una gran eficacia. Todos los paneles Jinko cuentan con un cable en su parte trasera que facilita la conexión. Algunos ejemplos de sus modelos son el Tiger Neo, el Tiger Pro o el Cheetah. Un panel Tiger de entre 300 y 600 vatios ronda entre los 150 y los 300 euros, dependiendo de otras características. Trina Solar es otra compañía china grande que ha crecido muy rápido en los últimos años. De hecho, estuvo listada en la lista de Fortune como una de las 100 empresas con un crecimiento más rápido, y en 2014 produjo 3,66 gigavatios, convirtiéndose en el primer proveedor mundial en ese entonces. Hay gran variedad de módulos como el Vertex S, el Tolmax, el Duomax u otros. Atersa es una empresa española, fundada en la Comunidad Valenciana. Es la empresa pionera en España dentro del sector fotovoltaico y forma parte en la actualidad del grupo empresarial de Elecnor, que es muy conocido. Tiene líneas de producción propias en Valencia, Madrid y Milán. Atersa comercializa sus paneles solares no por modelos, sino por qué características necesita el cliente. ¿Qué tipo de célula? ¿Qué tamaño del papel? ¿Qué rango de potencia necesitas? ¿Cuántos números de células? Lo podéis encontrar si visitáis su página web atersa.shop. Estudiemos ahora el mercado de los aerogeneradores. El viento es un recurso muy utilizado en Europa, especialmente en España, y la tecnología de los aerogeneradores ha crecido muchísimo. Podemos ver en el gráfico de barras de arriba a la derecha
su crecimiento exponencial en el tiempo en cuanto a energía eólica producida. Algunas empresas especializadas en el sector eólico pudieran ser Goldwind, Latewind, Enercon o Eocycle. Goldwind es un fabricante multinacional chino. En 2015 llegó a ser el mayor fabricante de turbinas del mundo y ahora mismo se encuentra en la cúspide también. Tiene oficinas e instalaciones en Asia, Europa y América, con una base instalada de 38 gigavatios en 6 componentes. Hoy día, las turbinas Goldwind solo son máquinas PMDD, es decir, que utilizan la tecnología revolucionaria de accionamiento directo del imán permanente de Goldwind. Sus modelos comienzan siempre por Smart PMDD Wind Turbine Platform y luego están la GW1S, la GW2S, la 3S, la 4S, la 5S, etc. Latewind es una empresa joven, por así decirlo. Se fundó en el año 2000, pero empezó a comercializar en el 2007 cuando la empresa estuvo segura de su producto. La empresa misma menciona que su propio éxito se debe a su sencillez. Ellos dicen, necesitas soluciones sencillas cuando trabajas a cotas elevadas, porque el coste de las reparaciones es prohibitivo, pero estamos habituados a eso. Nuestros productos tampoco pueden fallar. Sus turbinas muestran ciertas ventajas, como una transmisión directa sin engranajes, un generador síncrono de imágenes permanentes, un convertidor de frecuencia propio o un diseño modular para reducir costes. Algunos modelos son el LTW42, el LTW80, el 90, el 101, etc. Enercon es la mayor empresa alemana de construcción de aerogeneradores. Su sede está en Aurich. El nombre de Enercon viene de las palabras Energy más Converter. Se fundó en 1984 y en la actualidad posee más de un 40% de todas las plantas mundiales que se dedican a fabricar aerogeneradores. Todos los componentes son fabricados por ellos mismos y es la primera empresa en desarrollar y fabricar en serie aerogeneradores sin multiplicadores de velocidad, donde el generador va unido directamente al eje que accionan las palas. Esto es algo impresionante, ya que disminuye el número de averías mecánicas y operaciones de mantenimiento. Además, debido a esta característica, el rotor girará entre 8 y 60 revoluciones por minuto, lo que disminuye el número de esfuerzos y desgastes sobre las piezas móviles del aerogenerador y además alargará su vida útil. Sus aerogeneradores tienen un peculiar diseño, pues sus palas cuentan con extremos curvados. Algunos modelos son el E12, el E15 o 16, el 20, el 30, el 33, 70, 82, 112, hay un montón. Hablemos ahora de componentes de almacenamiento, las baterías de ion de litio. Son de consumo popular y su tecnología es muy sencilla, como vimos. Las baterías de ion de litio son las mejores en relación calidad-precio además. Algunas de sus ventajas es que pueden almacenar una gran cantidad de densidad de energía por unidad de peso, tienen un alto voltaje y una rápida carga y descarga. No sufren daños al descargarse y disponen de una gran vida útil. Hagamos un análisis de mercado de estas baterías. El primer fabricante que analizaremos es ABB. Sus baterías son un poco más caras que las de plomo ácido de la misma marca y ofrecen una capacidad de almacenamiento equivalente, pero 3 veces más de vida útil. Un tamaño un 50% más compacto, es decir, que son bastante más ligeras, y además, el tiempo de recarga supone un tercio del tiempo de las de plomo ácido, por lo que son mucho mejores. BYD es un fabricante chino y alcanzó el número 1 como fabricante de baterías en 2021. Este comenzó fabricando baterías para sus propios vehículos eléctricos. En 2021 logró alcanzar una producción de 4,5 gigavatios en 4 meses y de 15 gigavatios hora en total.
De hecho, se prevé que con la nueva megafábrica de baterías en China se alcance una capacidad de producción de 175 gigavatios en 2025, lo que es una barbaridad. Bien es sabido que LG se dedica al mundo de la tecnología y Energy Solution LG es ahora mismo el segundo mayor fabricante de baterías del mundo con una capacidad de 14,2 gigavatios hora en 2021. Es una compañía coreana y compite tanto en el sector de vehículos eléctricos como en el de almacenamiento de energía estacionaria en red. Suministra además a fabricantes como Tesla y Volkswagen. Por último, Tesla lleva más de 15 años utilizando la tecnología de iones de litio en sus baterías. Tesla presume de su grado de experiencia, su control de calidad y su innovación tecnológica. Tesla tiene dos tipos de baterías, la Powerwall para un uso más doméstico y para pequeñas industrias y la Powerpack para instalaciones más grandes. Y luego está su evolución con mayores capacidades de energía pero también más caras, que serían la Powerwall 2 y la Powerpack 2. Y finalmente estaría la Megapack, que se fabrica sobre la ingeniería del Powerpack y es la que más capacidad tiene y la que más cara es también. Una vez analizado el mercado, veamos qué componentes hemos elegido. Para ello, comenzaremos con la simulación de la microred, el último paso en nuestra metodología. Utilizaremos el programa de simulación o software Homer Pro. Este software de diseño de microredes nos permite cubrir aspectos tanto técnicos como económicos, con una interfaz simple e intuitiva. Es un programa de pago, pero se puede utilizar una versión demo gratuita para todo el mundo. A continuación, modelaremos nuestro sistema y elegiremos los componentes teniendo en cuenta que deben estar disponibles en el catálogo de Homer, el cual es muy amplio. Vale, pues ahora comenzamos creando nuestro proyecto. Le damos un nombre al proyecto, decimos quién es su autor, en este caso sería yo mismo, y damos una breve descripción. Esta será una microred ejemplificativa ubicada cerca de la población de bla 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 bla, etcétera, etcétera. Luego, situamos el proyecto en el lugar en el que nos piden que emplacemos la microred o que hemos seleccionado nosotros para emplazarla. Y listo. Los parámetros de abajo los vamos a modificar más adelante, por tanto de momento los dejaremos así y luego los explicaremos en el apartado de parámetros de simulación. Bueno, pues comenzamos determinando nuestras cargas. ¿Cuáles son nuestras cargas? Ya dijimos anteriormente que tendríamos en cuenta únicamente la demanda eléctrica, por lo que podemos descartar las demandas térmica y de hidrógeno. Homer separa el diseño de la carga eléctrica y la diferible, que ya vimos que era una parte de la carga eléctrica, pero explicaremos cada una por separado, ya que Homer las separa, y finalmente solo acabaremos eligiendo como carga la eléctrica, pero bueno, eso lo comentaremos más adelante. Empezamos explicando la carga diferible. Esta es un tipo de carga eléctrica, como vimos, pero requiere una cierta cantidad de energía dentro de un periodo de tiempo determinado, ¿no? El momento exacto vimos que no era importante, pues puede esperar hasta que haya energía disponible. También se le llama wet loads, cargas húmedas, en castellano, y pueden ser, pues ya dijimos, lavavajillas, lavadoras, secadoras, calentadoras de agua, etc. O incluso vehículos eléctricos pueden ser considerados cargas diferibles. Y todos estos aparatos necesitan corriente alterna. Vamos a ver qué parámetros nos pediría Homer de la carga diferible. Si se fuera a diseñar el tipo de carga diferible, pues primero se le asigna un nombre y se debe dar las medias mensuales de energía diaria consumida por estos aparatos. Luego el propio programa te calcula automáticamente la media anual y usted debería dar datos de capacidad de almacenamiento, de pico de carga, de ratio mínima de carga. Además, el bus eléctrico ya viene indicado por defecto en corriente alterna, aunque si se diera el caso de que sea corriente continua se puede cambiar. Una vez introducidos los datos, se vería un gráfico de barras anual, indicando los datos que hemos introducido en gráfico. La carga eléctrica es la carga primaria, es decir, la que el sistema debe cumplir de inmediato
para evitar cargas no satisfechas. Y en cada paso de tiempo, Homer despachará los componentes del sistema que producen energía para servir a esta carga primaria total. Se debe producir energía para satisfacer a un pueblo al completo, por lo que se trata de una zona residencial, que es algo que debemos indicar en el software de Homer Pro. Además, debemos considerar carga eléctrica a cualquier tipo de aparato conectado a la red y que consuma electricidad, pero esto ya lo vimos a la hora de realizar la curva de demanda eléctrica. Además, las cargas necesitarán de corriente alterna, por tanto debemos indicar que será un bus de corriente alterna. Todas las que necesiten de corriente continua llevarán su propio convertidor integrado. Para el diseño de esta carga eléctrica en Homer Pro se debe indicar la energía por día, o la energía que se consume por día, que es un valor de potencia para cada hora de cada día del mes. Se puede dar para enero, febrero, para cada día de cada mes, indicar cuánto consume cada hora. Se puede parametrizar distinto para cada mes del año, como hemos dicho, pero nosotros vamos a usar el perfil de enero, solamente para que sea igual para todos los meses. Rellenamos la tabla con los datos que obtuvimos en la recopilación de datos y quedaría algo como lo que se ve en la imagen. El programa calcula automáticamente la media anual escalada en kilovatio hora por día y te hace varias gráficas, entre los que hay un gráfico de barras diario y un mapa de datos, o DMAP. Las demás variables las dejamos tal como están. Ahora debemos indicar en el programa los datos de recursos renovables de la zona que hemos escogido, que estén disponibles en el programa, claro. Homer nos deja añadir muchos recursos. Está el recurso solar fotovoltaico, el recurso eólico, de temperatura, el de combustible en caso de que usemos generadores no renovables, la energía cinética del agua o el flujo del agua, la cantidad de lluvia que cae, la biomasa. Nosotros vamos a rellenar los datos del recurso solar fotovoltaico, que vimos que es la radiación, y se divide en dos componentes, la GHI y la DNI. La GHI sería la Global Horizontal Irradiation y la DNI la Direct Normal Irradiation. Vamos, la irradiación horizontal global y la irradiación directa normal, serían en castellano. Y también vamos a tratar el recurso eólico, que vimos que era el viento, y la temperatura, esos tres. La GHI o Global Horizontal Radiation es la radiación de onda corta que golpea la superficie horizontal de la Tierra. Se puede decir que es la radiación total, pues se divide en dos componentes, la radiación difusa y la radiación directa. De hecho, es la suma de ellos. La radiación directa, o Direct Normal Irradiation, DNI, se multiplica por el coseno del ángulo cenital solar para convertirse en una irradiación horizontal directa en vez de normal. Y la DIF, o la radiación difusa, en inglés sería Diffuse Horizontal Irradiation, se queda tal cual porque ya está horizontal al plano de la Tierra. Al final hablamos de vectores, y para sumarse escalares deben estar en el mismo plano, como comprenderéis. Por tanto, solo rellenaremos los datos de GHI, pues ya que incluye las dos radiaciones juntas, tanto la directa como la difusa. No obstante, si rellenamos los datos de DNI, podría hacer que la simulación fuera más exacta. No digo que no. Los datos los podemos descargar directamente de Homer en caso de esta radiación, en cambio con la DNI no. Pero bueno, lo veremos más adelante. Los datos se descargan de una base de datos de la NASA y de hecho los que obtenemos concuerdan con los que hemos obtenido anteriormente en el análisis de recursos. La radiación DNI, Direct Normal Irradiation, es aquella que es directa sobre una superficie perpendicular a la posición del Sol. En este caso no deja descargar directamente los datos desde Homer Pro, por lo que habría que buscarlos de alguna base de datos en intervalos de 15, 30 o 60 minutos como mucho. Hay diversas bases de datos como las de AEMET, la NASA o el NSRDB, el National Solar Radiation Database. Como hemos mencionado antes, no aportaremos datos de este recurso a nuestro sistema. El recurso eólico, el viento, se mide en metros por segundo.
y Homer Pro permite descargar sus datos, los cuales encajan con los que analizamos previamente en el apartado de recopilación de datos. Además, Homer Pro también permite agregar datos como la altura sobre el nivel del mar o la altura a la que se encuentra el anemómetro, que es el aparato de medida de la velocidad del viento. La temperatura es el recurso más sencillo de obtener y se mide en grados centígrados en Homer Pro, y este programa también da la posibilidad de descargar los datos mensuales en la localización que hayamos asignado, así que es fácil. Ahora es el turno de elegir componentes. Ya hicimos un análisis de mercado previo, es decir, un pequeño estudio, y se seleccionaron los componentes adecuados del catálogo de Homer Pro. Como ya se dijo, se han seleccionado como componentes de nuestro sistema placas fotovoltaicas más su correspondiente inversor, aerogeneradores, baterías de ion de litio como sistema de almacenamiento, un controlador de toda la microred y un punto de interconexión con la red eléctrica, por lo que va incluida en el sistema, la red eléctrica. Veámoslo. A la hora de elegir un conjunto de placas fotovoltaicas con inversor, se tuvo en cuenta que la demanda es grande, por lo que se necesita una amplia potencia. Por tanto, se escogió el inversor Schneider ConnectCore XC de 680 kilovatios, con placas genéricas de Homer Pro. El número de placas necesarias te lo puede proporcionar el fabricante. Algunas de sus especificaciones es que tiene una eficiencia máxima del 98,9%, salidas de hasta 680 kilovatios, entradas por corriente continua de hasta 1000 voltios y un precio aproximadamente de 3.000 euros el kilovatio. Las turbinas eólicas que se han escogido son de la marca Wind Energy Solutions, concretamente el modelo WES-30. Se pondrán 6 aerogeneradores de este modelo. Estas serían su curva de potencia y su curva de energía según la velocidad del viento que haya en ese momento. Algunas de las especificaciones de los aerogeneradores WES-30 son que tienen una vida útil de aproximadamente 20 años, que necesitan mantenimiento 2 veces al año, tienen una potencia nominal de 250 kilovatios, una altura de la torre de 48 metros y un precio de 60.000 euros cada uno, aproximadamente. Las baterías seleccionadas han sido las Tesla PowerPack 2 o Tesla PowerPack 2. Se pondrán 4 en paralelo. Este tipo de baterías tienen un diseño modular muy flexible y 16 módulos individuales cada una. Cada módulo con su convertidor continua a continua aislado. Es una arquitectura de muy alto nivel y da fiabilidad al sistema. Además, incluye su propio sistema de control térmico y adaptación a cualquier clima, lo que las hace ideales para el campo de las microredes. Algunas de sus especificaciones técnicas son una capacidad de 232 kWh, comunicaciones por Modbus TCP/IP u otros buses, potencia de hasta 130 kilovatios, carcasas con protecciones IP67 en módulos, IP35 en el Powerpack y una IP66 en el inversor, para protegerse ante ciertas sustancias que pudieran penetrar. Su eficiencia está en torno al 88 y el 89,5%, con un nivel de descarga del 100%. Su precio individual ronda los 6.300 euros cada Powerpack. El controlador que se ha elegido es el Cycle Charging, o de carga cíclica, pero Homer te da a elegir entre dos. Está el Load Following, o el de seguimiento de carga, que funciona de tal manera que cuando se necesita un generador, se produce la energía suficiente para satisfacer la demanda. En cambio, con este otro que hemos escogido, el controlador de carga cíclica, cuando se necesita un generador, este funcionará a pleno rendimiento y todo el sobrante de energía se cargará al banco de baterías. Hemos elegido este segundo tipo de controlador para hacer uso de las baterías. Por último, el componente de red eléctrica en Homer Pro nos permite indicar que hay un punto de interconexión en nuestra microred con la red eléctrica nacional
para solicitar energía eléctrica cuando no se alcance por sus propios medios o sea necesaria por cualquier otra razón. Homer nos pide que indiquemos el coste de potencia en euros por kilovatio hora y la compensación por el vertido de energía a la red, también en euros por kilovatio hora. La moneda puede cambiar dependiendo del lugar, pero nosotros, como estamos en Europa, concretamente en España, utilizamos el euro. A continuación, como indicamos al principio, debemos configurar ciertos parámetros técnicos, económicos y propios de la simulación. Algunos son parámetros generales, otros para restringir el número de simulaciones que puedan salir y otros para penalizar económicamente la salida de ciertos gases. Se han configurado los parámetros de esta forma. Primero se ha restringido el sistema para que dé un mínimo de energía renovable y dé un máximo de escasez de capacidad anual. Se han agregado las penalizaciones económicas correspondientes en España a la expulsión en exceso de ciertos gases como el CO2, el CO, el NO, el SO2 y otros muchos. También se han dado parámetros económicos como la tasa de inflación, el descuento nominal, el coste de capital inicial del proyecto y de mantenimiento anual, y otros datos como la vida útil del proyecto. Ahora es el turno de simular nuestra microred formada con este programa de simulación, y luego analizaremos los resultados. Aquí podemos ver qué componentes hemos añadido a nuestra microred en el esquema de la misma. Simplemente debemos dar al botón de Calculate para simular, que tiene el icono de una calculadora. A continuación, nos encontramos con tres páginas distintas. La primera y la que nos sale por defecto es la de resumen. Si pulsamos el botón de arriba a la derecha que pone Simulation Details, veríamos que se han realizado un total de 8.683 soluciones posibles, quitando algunas no factibles y otras omitidas por carecer de convertidor. En la página de resumen vemos una descripción general del sistema ganador, es decir, el que tiene un NPC o coste actual neto más bajo, y otro sistema con el coste de capital más bajo, al que llaman caso base. En el gráfico se compara ambos sistemas, y a la izquierda se ven los componentes de cada uno. Es importante destacar que el caso base puede cambiarse por cualquier otro sistema para compararse con el caso ganador. En la zona inferior izquierda se ve una tabla de comparación económica entre ambos sistemas. En la primera fila de la tabla podemos encontrar el IRR, o tasa interna de retorno, la cual es la tasa de descuento a la que el caso base y el actual tienen el mismo NPC. La segunda fila es el ROI, ROI, o retorno de la inversión, que es el ahorro de costes anuales de uno en relación con el otro. Y la tercera línea, o Simple Payback, es el número de años en los que el flujo de caja acumulado de la diferencia entre ambos casos pasa de negativo a positivo, es decir, cuando se igualan. Sería el punto en que ambas líneas se cortan en el gráfico. La segunda pestaña o página, llamada Tablas, muestra los resultados de optimización enumerados con todas las simulaciones factibles. Por defecto se ordenan por NPC ascendente, es decir, la primera será la que tenga el coste actual neto más bajo e irá ascendiendo. Se pueden elegir también las columnas que se quieren ver en el botón Column Choices. Se puede exportar a un archivo CSV las simulaciones y sus principales características. Haciendo clic en cualquier columna, puedes ordenar la tabla en orden ascendente según los valores de esa columna. Si clicas dos veces en orden descendente, y si clicas una tercera, elimina la clasificación y vuelve a su estado original, es decir, ascendente por coste actual neto. También se pueden aplicar filtros a las columnas, como en Excel. Las columnas más importantes son las de arquitectura, para fijarnos en los componentes de la microred simulada, y las de costes, al completo. La columna de costes incluye varias subcolumnas. La de NPC para ver el coste actual neto. Por si no lo saben, el coste actual neto es el valor actual de la suma de todos los costes de operación e instalación de la microred durante la vida útil del proyecto. Cuanto más bajo es este coste,
más rentable nos saldrá el proyecto. Y si es negativo, significa que obtendremos beneficios al final de la vida útil del proyecto. La columna de coste COE, COE o Cost of Energy es el coste promedio por kilovatio hora de energía eléctrica útil producida por ese sistema. El Operative Cost es el valor anual de todos los costes e ingresos distintos de los costes iniciales de capital, es decir, los costes de reemplazo y mantenimiento de algunos componentes. La columna de RENFRAC o fracción renovable en castellano es el porcentaje de energías renovables entregado a la carga. Filtraremos el sistema según los que mayor porcentaje de energías renovables usen y más rentabilidad nos den en cuanto a coste actual neto. Además, seleccionaremos solo las columnas que nos interesen. Pues estas serían las mejores soluciones, como se ve en la ilustración de arriba. Salen 5 columnas, pero realmente no son 5, pues 4 resultados son los mismos, pero cambiando la posición de la batería. Primero está en un hueco, luego en otro, aunque sigue siendo al final una batería en todos los casos. Por tanto, las dos primeras soluciones serían las importantes o las que vamos a analizar. Podríamos coger la primera y la tercera, la primera y la cuarta también, pero al final sería lo mismo. En nuestro caso, nos interesa obtener el coste actual neto más bajo, por lo que analizaremos solo la primera, ya que está ordenado en orden ascendente y tiene un NPC 22.000 euros más bajo, ya que no recurre al uso de baterías. Por tanto, hacemos clic sobre esa línea y emergerá una nueva ventana con distintas páginas también. Analicémoslas. La primera página que se muestra es la de resumen de costes. En ella se ven los flujos de dinero como valor anual o coste anual y categorizados por componente o por tipo de coste. Todo a elegir por el usuario. La imagen se muestra el valor anual y categorizado por componente. En la gráfica podemos ver los costes totales de la suma de las columnas de la tabla, del capital inicial, de reemplazo, de mantenimiento, de combustible y de salvamento, para cuando finalice la vida útil del proyecto y nos den una parte por los componentes que aún funcionan. La segunda página, de arriba a la derecha, muestra el flujo de caja o variación de dinero a lo largo de los años del proyecto. Puedes elegir verlo de forma gráfica o en forma de tabla, y también puedes ver los valores poniendo el ratón sobre la barra, en el gráfico. Cada barra del gráfico representa una entrada o una salida de efectivo para un solo año. Los tipos de gastos se representan por colores. Al igual que antes, se puede mostrar los flujos de caja por tipo de coste o componente, y por valor nominal o descontado. Un valor descontado sería el valor nominal descontando el año cero. En la gráfica de la imagen se muestran los valores descontados. La tercera página muestra una comparación económica entre dos sistemas, uno base y uno propuesto por nosotros. Podemos elegir ambos sistemas y hacer una comparación similar a la que vimos en la pestaña de resumen al principio. En la tabla se pueden ver los valores de ahorro neto anual, el ahorro anual, el retorno sobre la inversión o ROI, la tasa interna de retorno o IRR, el Simple Payback y el Discounted Payback, que es lo mismo que el Simple Payback definido antes, pero con los valores de efectivo descontados. La cuarta página de características eléctricas muestra resultados y detalles sobre la producción y el consumo anual de energía eléctrica por parte del sistema. La tabla de producción enumera la producción de energía anual total para cada componente. La tabla de consumo muestra la cantidad de energía eléctrica utilizada para satisfacer cada una de las cargas del sistema. Podemos ver que nos hemos excedido con la generación de energía eléctrica en gran cantidad, por lo que, aunque este sea el sistema más rentable, no sería necesario obtener tanta energía anual e invertir tanto capital inicial. Podría elegirse otra solución o rediseñar la microred con menos producción de energía. En las otras tablas vemos el exceso de electricidad producido durante el año, la carga insatisfecha y la escasez de capacidad durante el año. En la otra tabla se muestran los valores de fracción renovable producida y penetración renovable.
Por otro lado, en el gráfico de abajo se muestra la energía eléctrica producida por cada mes y se representa cada componente con un color distinto. En la quinta página se muestra la penetración renovable, es decir, tablas y gráficos DMAP o mapas de datos que muestran la energía renovable que ha sido utilizada. Los mapas de datos muestran estos valores a lo largo de cada día del año representados con una escala de color. Por otro lado, la pestaña de emisiones muestra la cantidad total de cada contaminante producido anualmente por nuestro sistema, en kilogramos por año. Nosotros, como no utilizamos combustible, no generamos contaminantes. En las últimas páginas se ven datos y más mapas de datos de la potencia generada de los componentes de nuestro sistema. De las placas fotovoltaicas de nuestra microred se nos dan valores del factor de capacidad, valores de potencia media, mínima y máxima, la penetración radiactiva, horas del año en las que ha sido operativo el componente, etc. De los aerogeneradores nos dan datos de potencia, media, mínima y máxima también, la penetración del viento, horas del año en las que la turbina ha estado funcionando, el coste de nivelado, etc. De la red eléctrica se ven valores de compra y venta de electricidad desde y hacia la red, y luego los costes resultantes. Recordamos que este sistema que escogimos no hacía uso de baterías, por lo que no se muestra este componente en ninguna pestaña de la simulación, pero se darían datos relevantes respecto a ellas igual. Por último, algo muy interesante que nos permite hacer el software de Homer Pro es crear una propuesta, que sería un informe HTML con toda esta información de la simulación que hemos visto, bien puesta y ordenada, por si quisiéramos dirigir la propuesta a alguna compañía. Cuando damos en el botón de Create Proposal, que nos aparece abajo a la izquierda como vemos en la imagen 1, nos aparecería el recuadro de la imagen 2, donde indicamos los datos del cliente, de la empresa y qué cosas queremos que se muestren en el informe. Luego saldría un informe como el que se ve en la imagen 3, aunque esta sería solo la portada del mismo. Luego hay más páginas. Puede ser una herramienta muy útil e interesante. Como conclusiones, veamos un pequeño resumen de lo que hemos analizado. Primero, vimos ciertas características de las microredes. Sus grandes ventajas son que no tienen apenas pérdidas de transporte, que son muy adaptables ante la variabilidad de la demanda y que muestran una estructura descentralizada y poco rígida. Sus principales componentes son las fuentes de energía o de generación, las cargas, los sistemas de almacenamiento, el controlador y el punto de interconexión con la red eléctrica. La metodología de diseño de una microred se basaba en tres pasos. Primero, la recopilación de datos. Segundo, el análisis de componentes. Y tercero, la simulación y optimización del sistema. En segundo lugar, vimos el diseño de una microred a modo de ejemplo. Primero, realizamos la etapa de recopilación de datos. Dentro de esta, escogimos el lugar de emplazamiento, a no ser que ya nos lo den, determinamos si está conectada o no a la red eléctrica o si queremos que lo esté, analizamos los recursos renovables y no renovables y determinamos la curva de demanda o de carga de la población consumidora. La segunda etapa era el análisis de componentes del sistema. Aquí hicimos un estudio previo de mercado, para elegir los componentes específicos de generación, almacenamiento y control del sistema. La tercera y última etapa sería la simulación del sistema. En esta etapa utilizamos un software de simulación de microredes llamado Homer Pro para ver su comportamiento y aspectos técnicos y económicos del sistema y sus componentes. Además, optimizábamos el sistema para obtener la mejor solución o la que más nos conviene. Saber diseñar una microred en la actualidad puede sernos muy conveniente para el futuro, pues las microredes están creciendo y serán algo fundamental. Por tanto, debemos familiarizarnos con ellas.
Cualquier organización que quiera tener control sobre costes energéticos, que quiera avanzar en sostenibilidad y aumentar la resiliencia, puede beneficiarse con el uso de las microredes. Esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención.